¿Cómo están todos? Buenas tardes. Ahí van llegando, se nos van uniendo más personas. Bienvenidos a nuestro webinar sobre perspectiva de género. No sé si, espero que todos me escuchen bien. Ahí Primero y recién se juntos. escucha. ¿Sí? Ok, gracias. Bienvenidos entonces, reitero el agradecimiento a que estén en la jornada del día de hoy. Gracias por acompañarnos, ¿no es cierto?, en nuestro webinar sobre perspectiva de género. Espero que todos se encuentren bien. Agradecemos sinceramente su asistencia a nuestro primer webinar del mes de marzo. Para quienes aún no tengo el agrado de conocer, déjenme contarles que mi nombre es Varinia Vidal, soy CAM de Certificación y Competencias Laborales y en nombre de Bureau Veritas le damos la más cordial bienvenida al encuentro denominado Herramientas para la Igualdad, cómo implementar la perspectiva de género. Hoy nos acompaña nuestra experta Paola Sobarzo, quien cuenta con una vasta trayectoria en la materia. Durante su presentación, Paola analizará la norma 3262, ¿no es cierto? Y los desafíos que este esquema propone para avanzar en igualdad. El objetivo del día de hoy es comprender los beneficios organizacionales y sociales de su implementación y cómo esta perspectiva de género nos permite construir una cultura laboral justa, equitativa e inclusiva. Información relevante que les quiero compartir para la sesión de la jornada de hoy es que vamos a extender esta conversación por aproximadamente una hora y al finalizar quedan todos cordialmente invitados a participar de una ronda de preguntas. Podrán participar a través de el chat de Teams o levantando la mano virtual y vamos a ir ofreciendo la palabra en la medida que la vayan requiriendo. La dinámica del ejercicio y para asegurar la fluidez, vamos a mantener en el transcurso de la presentación de Paola los micrófonos y cámaras desactivadas hasta el bloque de preguntas. Y sobre el material, no se preocupen por los apuntes. Al finalizar el día o durante mañana van a recibir en sus correos la presentación de Paola y una breve encuesta de satisfacción. Los invitamos, por supuesto, a seguir nuestras novedades y calendario de formación a través de nuestras redes sociales. Y además, recuerden que al asistir a todos los webinars del mes, pueden solicitar su certificado de participación digital escribiendo al correo de marketing que mis colegas amablemente les van a compartir a través del chat. Estos se envían entre los días 29 y 31 de cada mes, así que para que estén atentos y puedan acompañarnos durante las distintas actividades que hemos preparado para ustedes en el transcurso del mes. Sobre Bureau Veritas, y para los que no nos conocen en profundidad, déjenme comentarles que somos líderes en materia de certificación, con más de 20 años de experiencia en Chile y a día de hoy sobre un 40% de participación en el mercado según la última encuesta ISO, respaldados por más de 4.000 certificados vigentes y un equipo de más de 70 auditores especializados. Además, y si es que alguno de ustedes no lo sabe, desde el año 2013 somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales, habiendo reconocido más de 18.000 trabajadores a lo largo y ancho del país. Ofrecemos formación continua, ¿no es cierto? Varios de ustedes seguramente han tenido ocasión de participar en alguna de nuestras actividades de formación, la que pueden utilizar o la que pueden ejecutar tanto en modalidad presencial, online y autoinstrucción, con cursos abiertos y programas cerrados a la medida de cada una de las organizaciones. Pueden revisar nuestro catálogo en el sitio oficial de Bureau Veritas, donde está toda la información disponible. Para no quitarle más tiempo a la programación de la jornada de hoy y sin más preámbulos, Paola, te cedo la palabra y el escenario es tuyo. Muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Gracias, Varinia, por la introducción. Bienvenidas a todos y todos los presentes. Hoy vamos a conversar, dijimos ahí, de las herramientas, ¿cierto?, para la igualdad. Nuestro objetivo de hoy es conversar un poco sobre la norma chilena 3262. ¿Qué es lo que busca esta normativa? Que es promover la adopción e implementación de una estrategia con respecto a la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades. En el fondo es establecer un sistema de gestión de igualdad de género y conciliación que permita hacer este equilibrio entre la vida laboral, familiar y personal.
¿Qué contenidos vamos a abordar? Vamos a ver una introducción y un marco conceptual, fundamentos y beneficios, cuál es el camino que tenemos que recorrer para la implementación y algunas herramientas prácticas que sirven para ir de la mano, ¿cierto?, ir implementando esta perspectiva de género. Aquí teníamos como título, ¿cierto?, cómo implementar esta perspectiva de género, y nos dice ahí un tips bien importante, claves para el desarrollo sostenible, que es un concepto que venimos acudiendo ya desde el año 2015 y que esta normativa también está alineada con ese proceso. ¿Cuál es la realidad que se vive hoy? Tenemos claro que hay una sobrecarga en cuanto a las mujeres por el tema del trabajo y las demandas de cuidado, que de alguna u otra manera eso también atenta contra las opciones que puedan tener y contra la autonomía y su bienestar. Aquí hay un escenario, ¿cierto?, como dice acá, que persiste, que es la baja en cuanto a las labores de cuidado y labores domésticas, porque hay poca participación masculina, que si bien es cierto, hoy día las nuevas generaciones están un poquito más alineados con esto, el grueso todavía sigue siendo bajo. Se manifiesta un cambio demográfico. Hoy día la expectativa de vida está en los 82 años. Entonces, esto trae también como consecuencia que donde hay mayores adultos, ¿cierto? Hay más gente mayor, hay menos natalidad. ¿Y eso de qué manera nos perjudica o de qué manera se refleja? Es que estamos viendo muchos hogares monoparentales a cargo de mujeres que son las encargadas, ¿cierto?, del sustento, del trabajo remunerado, pero también hay hogares que son unipersonales con muchos adultos mayores. Entonces, esa es una realidad que hoy día tenemos que ir abordando, ¿cierto? Y cuando hablamos de los beneficios del género en las organizaciones, tenemos que tener una mirada de acuerdo a la comprensión de los procesos, que estos procesos que son sociales, económicos o culturales, ¿cierto? Darles este enfoque de género. Conocer esta realidad y cuál es la contribución del género subrepresentado, que en la mayor cantidad de las organizaciones, ¿cierto?, son las mujeres. ¿Cómo es el aporte, cierto?, que se hace? ¿Cómo se incrementa este acceso, cierto?, que incluye las oportunidades en igualdad? Estamos hablando que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos dentro de las organizaciones. También hablamos de un diálogo y de la cooperación que tiene que haber entre las áreas de trabajo. Y esto es un punto súper importante porque nos damos cuenta, y de acuerdo a los años que ya llevamos con la normativa, hemos visto que cuando hay mujeres en roles de toma de decisiones, cambia el enfoque. Más adelante en la conversación les voy a dar algunos ejemplos que son algunos medios cómicos, pero de verdad que se nota cuando ya hay mujeres en cargos de dirección o de toma de decisiones. Aquí también nos habla del intercambio de las miradas sobre el desarrollo institucional y las prácticas laborales. Al finalizar vamos a ver buenas prácticas para el tema del género. Y la necesidad de trabajar en un equipo que sea multidimensional, ya no solamente pensando en que los hombres son los que están en estos cargos que toman decisiones, sino que también hay mujeres y que lo tenemos que ver de una manera más interdisciplinaria para que sea efectivo. Y todo esto basado en la confianza. Sabemos que hombres y mujeres que se preparan de la misma manera deberían tener las mismas oportunidades, ¿cierto?, y opciones de demostrar esto en las líneas de dirección. Y la idea es que dentro de esta normativa, dentro de este enfoque de género, participen todos los integrantes de la organización. Pero, ¿qué es la norma chilena 3262-2021? Su versión 2021, ¿cierto?, es la actualización porque la norma partió el año 2012. Esta es una normativa de cumplimiento voluntario, lo que nos dice que establece unos requisitos para implementar este sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. Cualquier organización la puede implementar, no importa su tamaño, no importa la actividad o el rubro donde se desarrolle, pero para que la organización pueda avanzar en conciliación y en igualdad de género, tiene que cumplir estos requisitos. El objetivo principal es promover la igualdad de género y facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, incluyendo la corresponsabilidad, asumir que el cuidado y las tareas del hogar o domésticas no se atribuyen solamente a un género. Obviamente, culturalmente, nosotros como país hemos sido una cultura machista y se pensaba que antes las labores de cuidado de los hijos, del hogar, correspondían a la mujer, pero hoy día hablamos de esta corresponsabilidad. Y esta norma nos dice que tenemos que tener una visión que va a ser un cambio cultural. Para hacer este cambio cultural tenemos que abordar tres grandes grupos. Primero, la gestión de personas, reclutamiento y selección, la gestión de las brechas, estas diferencias que podemos encontrar y las remuneraciones.
Por otro lado, nos habla de un ambiente de trabajo que tiene que ser sano y nos habla ahí de la salud integral, de la prevención de la violencia y la prevención de los prejuicios y los estereotipos. Y por otro lado, nos habla de la infraestructura y aquí nos habla de los espacios de trabajo donde estamos, de acuerdo al alcance de la norma, ¿cierto? Que tienen que ser espacios adecuados para hombres y mujeres y también nos pide algo súper puntual que tiene que ver con los elementos de seguridad, por ejemplo, con la ropa de trabajo, los elementos de protección personal. Los requisitos de la norma aquí nos dice que la organización, ¿qué debe hacer? Establecer, documentar, implementar y mantener el sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. No basta solamente con implementarlo y dejarlo quieto. Tenemos que estarlo trabajando constantemente para mejorar y cumplir con los requisitos que nos pide la norma. Uno de los puntos importantes de la norma es el compromiso de la dirección. Aquí la organización tiene que declarar formalmente el compromiso con la igualdad y aprobar una política de igualdad de género y conciliación que sea clara y que esté difundida a toda la organización. Pero este compromiso no tiene que ser solamente de palabra, sino que la organización tiene que salir y declararlo frente a todos sus trabajadores y trabajadoras, decir que va a disponer de los recursos para implementar este sistema. También nos dice que hay que conformar un comité de género. Aquí nos habla de un equipo responsable que lidera, planifica y monitorea, ¿cierto?, la implementación de este sistema. Pero no lo hacen solo. Aquí hay un jefe, hay una cara visible. La alta dirección de la empresa va a designar a un hombre o una mujer que tenga poder de decisión. Puede ser un gerente, puede ser alguien del directorio que va a ser la cara visible del sistema frente a los trabajadores. Y esta persona, ¿cierto?, ejerce como un puente. Su labor es vigilar que todo se haga, que todo funcione, y por un lado comentarle al gerente cómo vamos avanzando, si se está implementando, si el proceso va bien, y por otro lado se tiene que preocupar de que cada rincón de la empresa vaya entendiendo qué es el enfoque de género. Para que esto funcione tenemos que hacer un diagnóstico organizacional con esta mirada de género. Ahí hablamos de analizar, de identificar estas brechas de género y los riesgos que pueden haber en áreas puntuales, como el reclutamiento y selección, la remuneración y compensaciones, el desarrollo de carrera y la participación en cargos de decisión. Aquí es tan claro y puntual como pensar que reclutamiento y selección, para hacer este diagnóstico, ¿cierto?, detectar estas brechas y poder erradicarlas, tenemos que pensar que esta área, los reclutadores deben estar libres de sesgos. Tenemos que erradicar ese pensamiento que estaba súper arraigado hace muchos años, que las mujeres eran mejor como secretarias y los hombres como mecánicos. Hoy día estamos identificando y solucionando esas brechas. En cuanto a las remuneraciones y las compensaciones, nos dice que tenemos que organizar nuestra estructura de sueldos de acuerdo a que por el mismo trabajo, igual pago, hombres y mujeres. Tiene que haber ahí también, siempre se generan algunas brechas, entonces para identificarlas tenemos que solucionar ese proceso. Y en cuanto al desarrollo de carrera y participación en cargos de decisión, nos dice que tenemos que asegurarnos de que las mujeres de la empresa accedan a capacitación que les permitan llegar a cargos de alta gerencia, de alta dirección o que tengan responsabilidades como la toma de decisiones. Y por otro lado nos habla de la planificación y el plan de trabajo. Y aquí la norma es súper clara y nos dice, debe fijarse metas que sean cuantificables, que sean medibles. Por eso nos habla de este formato SMART. Y para eso tenemos que crear indicadores. Y estos indicadores van a reducir o eliminar brechas que identificamos. Pero estos indicadores nosotros los vamos a tener en algún panel, en algún manual ahí de control. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres postularon este mes a cargos técnicos? O queremos lograr el 100% de que los hombres utilicen los permisos para el cuidado de los hijos. Ahí hay indicadores, ¿cierto?, que se pueden medir, se pueden monitorear. Y para eso hay que asignar este presupuesto que estuvo declarado en este compromiso de la alta dirección, que son los recursos y las capacitaciones obligatorias cuando sean necesarias. La implementación de las herramientas. Aquí hablamos de aplicar estas medidas, ¿cierto?, que se definieron en el plan. En el fondo es desarrollar esta estructura. Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a crear este plan de acción y lo vamos a desarrollar y vamos a hacer auditorías. Y el punto 6 nos habla de las auditorías y la mejora, que en el fondo es realizar estos seguimientos, estas revisiones constantes. Como decía al comienzo, una vez implementado el sistema, no lo podemos dejar quieto. Lo vamos a estar monitoreando, vamos a estar detectando si existe alguna cosa que no funcionó, lo que le llamamos la no conformidad en las auditorías, para subsanar la causa, averiguar cuál es la causa raíz y solucionar ese problema para que no vuelva a ocurrir.
¿Cómo hacemos esto? A través de nuestro ciclo de mejora, ¿cierto? Que tiene que ver con planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, establecer los objetivos y estrategias de la implementación. El hacer es implementar estos elementos que nosotros dijimos que planificamos. La verificación, medir y revisar los resultados para encontrar oportunidades. También podemos encontrar algunos errores, ¿cierto? Y ahí es donde aparece el actuar, que dice que tenemos que poner en marcha estas acciones correctivas y planes de acción. Un ejemplo simple. Si nosotros detectamos en el área de remuneraciones que había una diferencia de sueldo y que las mujeres de un área ganaban menos que los hombres por el mismo trabajo, ahí la solución, la medida correctiva, no es subirle el sueldo a ellas, sino que la medida sería revisar el programa, revisar el sistema, por qué está pasando eso, solucionarlo para que no vuelva a ocurrir. Ahí estamos hablando de cerrar este ciclo, ¿cierto?, con estas acciones correctivas y el plan de acción. ¿Cuáles son los fundamentos en que se afirma nuestra norma chilena 3262? Aquí tenemos tanto información internacional como normativas nacionales que son el fundamento de la norma. En cuanto a lo internacional, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer. Seguramente la han escuchado y sobre todo en el mes de marzo, cuando se conmemora, ¿cierto?, el Día Internacional de la Mujer, se habla mucho en las conversaciones o en las charlas, en los seminarios, sobre estos puntos, ¿cierto? Estas dos convenciones son fundamentalmente fuertes para el desarrollo. También están los derechos humanos en la Declaración del Programa de Acción de Viena y también entran los convenios de la OIT, el 100, 111, 156 y 190, que reconocen el derecho de todas las personas a trabajar en un lugar libre de violencia y de acoso, incluida la violencia, ¿cierto?, por razones de género. Y también están presentes los objetivos de las Naciones Unidas, ¿cierto?, que ahí nos habla puntualmente de promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres. Esta es la base internacional, pero nosotros como país, ¿cierto?, tenemos normativas y han nacido algunas para desarrollar y aportar, ¿cierto?, y fundamentar la base de la norma. La ley 19.505, que concede el permiso especial a los trabajadores en caso de enfermedad grave de los hijos, y después se actualizó como la ley SANA, que también me imagino que la han escuchado. El decreto con fuerza de ley número 1, que hablaba de la protección a la maternidad. La ley 20.047, que establece el permiso parental en el Código del Trabajo. Ahí ya vamos avanzando, ¿cierto? Y vamos viendo, esto fue en el año 2005, donde ya en el Código del Trabajo está explicitado, ¿cierto?, este permiso parental. La ley 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual, que posteriormente, ¿cierto?, se fue perfeccionando y llegamos a tener la ley Karim. Ley 20.166, que extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no haya sala cuna. Este permiso para ir a amamantar o para que lleven el bebé, ¿cierto? La ley 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones. Ahí yo sé que todavía no estamos al 100%. ¿Hemos avanzado desde el 2009? Sí. Hay organizaciones hoy día que ya no tienen brecha salarial. Hay algunas que están avanzando, pero la idea es que de a poco cada organización que asume que quiere implementar la norma chilena 3262 debe avanzar en el cumplimiento de esta normativa. Y la ley 20.059 sobre violencia intrafamiliar y la 20.425, que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental. Qué importante fue cuando los primeros papás pudieron hacer uso de estos días que parten desde que nace el bebé, ¿cierto?, para sentir ese apego que solamente las mamás tenían ahí la posibilidad, ¿cierto? Pero hoy día hay muchos papás, sobre todo las generaciones nuevas, que tienen un concepto distinto de generar esta cercanía, ¿cierto?, con sus bebés recién nacidos. Implementar esta norma chilena 3262 es una decisión estratégica de la organización y tiene impactos súper positivos tanto en la organización como los beneficios sociales. En cuanto a estos beneficios organizacionales, es la atracción y retención del talento, es cómo mejoramos nuestra capacidad organizacional para atraer, desarrollar y mantener este talento, mediante, obviamente, con la motivación y la lealtad, obviamente, de las personas. Mejora la imagen corporativa, y a lo mejor esto suena como cliché y uno dice, sí, me vendo bien, pero realmente genera una ventaja competitiva, porque me posiciona frente a los demás, ¿cierto? A los clientes, los stakeholders, ¿cierto? Como una empresa socialmente responsable, y eso vende bien. Es bonito.
Aumenta la productividad y la rentabilidad. Equipos diversos, especialmente en cargos de liderazgo, demuestran que estas tasas suben, ¿cierto?, en la rentabilidad capital. Y aquí hay un ejemplo que siempre los comento, que cuando hablamos de el aumento en la productividad tiene que ver con el desarrollo también de estos equipos. ¿Quién está a cargo? ¿Quién fomenta? Acuérdense que los liderazgos son importantísimos para atraer y para empujar, ¿cierto?, que podamos aumentar en cuanto a lo que tiene que ver con nuestras rentabilidades. Y el cumplimiento normativo facilita el cumplimiento. Por ejemplo, si estamos nosotros implementando el sistema de gestión de igualdad de género y conciliación, nuestra norma 3262, afirmativamente vamos a estar cumpliendo con la ley Karim. O sea, esta ley, ¿cierto?, que sanciona el acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo, que fue el último punto que se consideró, que antes era solamente acoso y abuso sexual y laboral, pero ahora considera la violencia en el trabajo. Y los beneficios sociales, aquí en la imagen vemos, ¿cierto?, que es el ODS número 5, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nos habla, ¿cierto?, de la igualdad de género. Estar implementando esta norma también estamos apuntando a eso, que es esto que viene desde hace ya más de 10 años, más de 15 años, ya que estamos con este desarrollo, ¿cierto?, donde todas las naciones que están involucradas están trabajando en la igualdad de género. Algunos avanzan más rápido, nosotros hemos avanzado, sí, con estas normativas que ya tenemos, que todavía son de cumplimiento voluntario, ojalá en algún minuto fueran obligatorias, ¿cierto? La reducción de brechas, abordar de manera sistemática estas desigualdades históricas, y esto fomenta este cambio cultural. Qué importante es para hoy día. Las personas que buscan trabajo llegan a una empresa donde cuando me presentan la banda salarial, cuando ya llego a la entrevista, donde me cuentan cuál va a ser mi rango de sueldo, qué importante es darse cuenta que hoy día sueldo igual hombres y mujeres. Eso es súper importante porque habla de esta cultura en la que vamos avanzando. Y la promoción de la corresponsabilidad es incentivar, ¿cierto?, que estas responsabilidades de cuidado no son solamente asignadas a un género, sino que hoy día son compartidas. Y ahí después vamos a ver cómo la organización tiene responsabilidad en esta corresponsabilidad. El camino hacia la implementación se basa en 4 pilares fundamentales. Igualdad de género. Reconocer que tiene que existir igualdad de derechos, de responsabilidades y de oportunidades entre hombres y mujeres. Está la equidad de género también, que son estas medidas para superar estas brechas de género que hoy día existen, ¿cierto? Buscando que las personas accedan, ¿cierto?, y tengan las oportunidades de reconocimiento, ¿cierto?, de manera justa. La corresponsabilidad, esta normativa constantemente nos habla de este concepto, o sea, hasta que se nos quede bien ahí integrado, que promueve que las tareas domésticas, ¿cierto?, por igual, mujeres y hombres. Y la conciliación, que va de la mano, ¿cierto?, nos habla de crear, de implementar estas medidas para facilitar el equilibrio entre las responsabilidades laborales, ¿cierto?, y las labores de cuidado. O sea, este equilibrio en tiempo y familia, fuera del trabajo, ¿cierto?, que podamos ejercerlo de manera correcta. Cuando hablamos de estas herramientas prácticas para la perspectiva de género, el reclutamiento y selección. Aquí, acciones concretas, el uso del lenguaje inclusivo en las ofertas de empleo y en las descripciones de los cargos. ¿Se acuerdan que hace muchos años veíamos ofertas de empleo que decían se necesita, señorita, buena presencia? Hoy día no, ¿cierto? Hoy día hablamos de que buscamos un profesional, buscamos a alguien que ejerza un oficio, que tenga experiencia pero con lenguaje inclusivo, que no me deje afuera a nadie. Lo mismo en la descripción de cargo. El ingeniero encargado de, no, la persona que tiene el cargo o está a cargo, la responsabilidad, tiene que tener estudios de ingeniería con experiencia en no sé qué. Tiene que ser con lenguaje inclusivo. Los criterios libres de sesgos para evaluar las competencias y los estereotipos. Hablamos de que reclutamiento y selección tiene que erradicar el pensamiento y erradicar sobre todo los reclutadores, y hay que capacitarlos para eso, para la eliminación de estos sesgos, pensando que una mujer joven es riesgosa porque puede quedar embarazada. Ahí ya tenemos algo que tenemos que trabajar. Y las cuotas de participación, asegurar la representación de los distintos géneros, sobre todo donde estaban antes más subrepresentadas, ¿cierto?, las mujeres. Por ejemplo, hoy día vemos muchas mujeres chofereando camiones tolva. Y es maravilloso, ¿cierto?, porque se abrió esa posibilidad, ¿cierto?, se comprendió, se entendió que una mujer que hace el curso a lo mejor de maquinaria pesada, perfectamente, si lo aprobó, puede manejar un camión de alto tonelaje. Entonces, de eso se trata cuando hablamos, ¿cierto?, de herramientas que sean concretas, ¿cierto?, para poder acercarnos a al cumplimiento que nos pide la norma.
En cuanto al desarrollo de carrera y capacitación, aquí hablamos de programas de mentoría, hablamos de que las mujeres tengan las mismas posibilidades de acceder a los cursos técnicos, por ejemplo, para ocupar lugares y espacios que antes ocupaban o puestos que ocupaban solamente los hombres, pero también que logren llegar a la alta dirección, que su desarrollo de carrera, que su promoción interna también logre llegar a un cargo, ¿cierto?, de alta dirección o de jefatura o de toma de decisiones. Por lo general, cuando las empresas tienen estos sesgos, estos prejuicios, generalmente nos encontrábamos antiguamente con que la gerencia, el gerente era hombre, el subgerente también era hombre. Costó mucho que mujeres llegaran a ocupar estos puestos. Y tiene que ver también con que nosotros como organización, ¿dónde buscamos? Y ahí es un trabajo adicional que tiene que hacer la organización, porque si yo estoy pidiendo para una licitación una mujer ingeniero civil en minas con 30 años de experiencia, no la voy a encontrar, ¿cierto? Porque hace 30 años a lo mejor no había ninguna mujer titulada de ingeniería en minas, pero sí a lo mejor puedo buscar en las universidades, en los institutos, en algún lugar donde sé que van a generar, van a salir estas promociones, ir buscando a estas personas que puedan ocupar estos cargos y estos puestos. O sea, que hay un trabajo que iba más allá de solamente decir, oye, chuta, capacitamos a la gente interna, pero no logró avanzar. Podemos buscar, ¿cierto? Hablamos de desarrollo de carrera y capacitación, tanto de quienes están con nosotros, de quienes llegan a trabajar con nosotros o postulan en nuestros procesos. Permiso. En cuanto a remuneración y compensaciones, aquí hay que hacer auditorías de sueldo. Aquí tenemos que identificar, ¿cierto?, y corregir las brechas salariales. Y aquí es tan importante entender que igualdad, igual trabajo, igual cargo, digamos, igual remuneración. Sí hay diferencias. A lo mejor, si yo soy especialista, por ejemplo, tengo un posgrado, un magíster, un doctorado en algo específico que aporta al cargo que estoy ejerciendo en la organización, puede que haya una diferencia, un rango, un 15, un 20% de sueldo, porque esa expertise que yo traigo aporta al objetivo general de la empresa por el cual a mí me contrataron. Pero si yo soy experta, por ejemplo, soy magíster en, no sé, en pintura al óleo, en acrílico y en altura, pero estoy trabajando en una organización que no tiene que ver con eso, yo no puedo exigir un rango, una banda salarial más amplia. Por eso es súper bueno que en la organización, cuando hacemos esta detección de brechas, también elaboramos esta banda salarial. ¿Cuál es el rango de las personas que están en cargos de supervisión o jefatura? Desde acá hasta acá. ¿De qué depende? Tenemos que declararlo, tenemos que tenerlo estipulado, escrito, y tiene que ser de público conocimiento para evitar, ¿cierto?, que tengamos estos enfrentamientos y estas dificultades de por qué mi compañero gana más que yo o por qué, ¿cierto?, las jefaturas están en tal rango de sueldo. Eso debemos asumirlo porque estamos hablando de que hacemos detección, hacemos un diagnóstico de brechas. En el diagnóstico de brecha medimos la brecha salarial, medimos si acaso quiénes están ocupando los cargos de jefatura. ¿Son solo hombres? ¿Hay mujeres? ¿Cuánto porcentaje? Y también se mide en este diagnóstico de brechas, se mide también si las personas los hombres están haciendo uso de los permisos para la conciliación. Y aquí llegamos a la conciliación y la corresponsabilidad. Cuando hablamos de políticas de flexibilidad, hablamos de horarios, de teletrabajo, que tienen que estar diseñadas para la necesidad de las personas, no de acuerdo a lo que la empresa cree que necesitan las personas que trabajan en la organización. Aquí un ejemplo súper claro con respecto a la flexibilidad horaria. Por ejemplo, si el horario de ingreso a la empresa es a las 8:30, dejamos una banda salarial, un rango de llegada entre 8:30 y 9:30. ¿Para qué? Para beneficiar. Esta medida ayuda a que quienes ejercen labores de padres o madres que tienen hijos en edad escolar puedan ir a dejar sus hijos con tranquilidad y con seguridad, volver a trabajar de manera segura, sin correr, ¿cierto? Y sin arriesgar que voy a llegar atrasado. Pero aquí también hay que poner ojo, porque ese beneficio no le sirve a las personas que no tienen hijos. A lo mejor van a decir, oye, sí, pero la flexibilidad horaria a mí no me sirve porque no tengo hijos en edad escolar o no tengo hijos. Entonces ahí es donde la organización tiene que elaborar, implementar otra medida de conciliación que vaya en favor de las personas que no ejercen estas labores como madres o padres en el traslado de los hijos. Ahí, por ejemplo, tenemos un montón, una idea, lo típico que hacen las organizaciones, beneficios, por ejemplo, alianzas con un gimnasio.
O, por ejemplo, podemos decir, ya que las personas que no ocupan este beneficio, ¿cierto?, la flexibilidad horaria, a lo mejor alguno quiere irse a vivir a otra ciudad y le vamos a otorgar la posibilidad del teletrabajo, que siga ejerciendo, que siga perteneciendo a la organización, pero en una labor de teletrabajo. Por eso hablamos de flexibilidad y hablamos también de que esta norma nos dice que tenemos que elaborar medidas de conciliación de acuerdo a la realidad de las personas que trabajan con nosotros. Y también fundamental es la difusión de los derechos de paternidad, ¿cierto? Maternidad. Tenemos que difundir explícitamente, dar a conocer el permiso postnatal, recordarlo, avisarlo. Cuando sepamos que algún compañero de trabajo va a ser papá, oye, acuérdate que tienes que hacer uso de tu permiso postnatal parental. Tienes un beneficio, tienes un derecho legal. Y en ese sentido, la organización tiene que promover el uso de estos permisos y estos derechos legales. La cultura y el ambiente laboral. Aquí específicamente nos habla de que tenemos que tener códigos de conducta claros y políticas de tolerancia cero frente al acoso y el abuso. Hoy día tenemos un protocolo establecido, cierto, que se actualizó hace pocos años, que fue el de la Ley Karim, pero como esta norma es anterior, nos dice que teníamos que tener un procedimiento claro para sancionar, ¿cierto? Investigar, obviamente, y prevenir y sancionar el acoso y la violencia en la empresa. Y capacitar a las organizaciones, capacitar a los grupos de liderazgo y a los equipos de recursos humanos en sesgos inconscientes. Y aquí siempre lo repito, digamos, siempre lo digo porque a veces la gente dice, chuta, es que los sesgos, pero no, los sesgos no los tenemos porque seamos malas personas. Los sesgos los tenemos porque culturalmente arrastramos ese concepto que viene inherente, ¿cierto? Y que por cultura lo hemos adoptado. Por ejemplo, cuando llegaba una mujer a la empresa, pensábamos que venía a trabajar a recursos humanos, al casino o al aseo. Cuando llegaba un hombre, venía a mecánica, venía a bodega o algo así. Teníamos ese concepto porque tenemos esos sesgos arraigados y por eso también la cultura nos habla de que tenemos que cambiar este ambiente laboral que se respira en la organización y tenemos que preocuparnos de capacitar en sesgos inconscientes a quienes lideran, a quienes están arriba de la organización, ¿cierto? Y a recursos humanos, que son el ente que se encarga, ¿cierto?, de revisar currículum, de reclutar, de hacer todos los procesos. Y para que estos estén libres de sesgos, ¿cierto?, tenemos que, para cumplir el requisito normativo, tenemos que necesariamente pasar por esta cultura laboral, mejorar este ambiente laboral en el cual nos desarrollamos. Todo esto se hace para avanzar hacia una cultura laboral más justa, equitativa e inclusiva. ¿Cuáles son las claves? Aquí hablamos de transformar la cultura organizacional rompiendo los prejuicios y estereotipos de género, pensando que a veces pasa, sobre todo los reclutadores, que tienen un trabajo, ¿cierto?, que revisar. Para derribar esto, a lo mejor tenemos que, si nos cuesta, porque tenemos un sesgo, que sabemos que lo tenemos, que se busca un jefe de prevención de riesgo. Hombre, hoy día hay muchas mujeres prevencionistas con muy buena experiencia, entonces si sabemos que tenemos ese sesgo, a lo mejor uno de nuestros cambios estructurales va a ser trabajar con el currículum ciego. Le cortamos la cabeza al currículum, veamos solamente la experiencia de la persona, sus estudios, si tiene recomendaciones, pero cortemos la cabeza para que nos llevemos la sorpresa y nos demos cuenta que nuestro sesgo no está interviniendo. Ahí hablamos de derribar estos prejuicios y estereotipos, pensar que un género es para gerencia y otro género es para recursos humanos. El rol del liderazgo en la modelación de la equidad. Si los líderes no están involucrados, no se empapan de esta cultura que tiene que haber de la norma chilena 3262, no nos sirve, no se cumple la expectativa de la implementación del sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. Son los principales involucrados, los primeros llamados, ¿cierto? El liderazgo. Acuérdense que al comienzo hablábamos de que la alta dirección, dueños, gerentes generales o directorios, ¿cierto?, son los que tienen que ser esta cara visible, los que tienen que salir a declarar por qué es importante que estamos implementando esto, van a ver los recursos disponibles, ¿cierto? Y vamos a medir y vamos a revisar si esto funciona o no funciona. Y por otro lado, ¿cierto?, está esta medición y monitoreo como clave del éxito. Dijimos también, una vez que implementamos el sistema, no se queda quieto. Tengo que estar revisando. Obviamente las revisiones por la dirección la va a hacer en los intervalos que estime conveniente, pero como mínimo una vez al año. Pero nuestra medición y monitoreo tiene que ser constante. Nosotros tenemos que hacer auditorías internas, ¿cierto?, para detectar si está funcionando o no. Corregir lo que encontremos, una no conformidad, analizar esta causa raíz, ¿cierto?, y ejercer, generar esta acción correctiva
que me asegure que esto no vuelva a ocurrir. Para eso hago medición, monitoreo, estoy constantemente, ¿cierto?, revisando mi sistema. Obviamente todo esto se corona si es que me quiero certificar y para eso invito a esta casa certificadora, ¿cierto?, para que nos evalúe y nos diga si realmente cumplimos o no cumplimos con la norma. Algunas reflexiones. Hemos hablado un poco de que la norma 3262, ¿cierto? No es solamente un acto de cumplimiento. Aquí hablamos de una decisión estratégica de la organización. Hablamos de reconocer esta igualdad, de hablar de conciliación. El concepto de la corresponsabilidad es clave. La organización tiene que asumir que la corresponsabilidad, como pensar que la conciliación, las labores de cuidado, por ejemplo, son responsabilidad de trabajadores, trabajadoras y de la propia organización. Por eso hablamos de este concepto, ¿cierto?, de corresponsabilidad. No solamente hombre-mujer, también es la organización que está decidiendo la implementación. Por otro lado, también nos habla de que adoptar estas medidas significan una base sólida. En el fondo hablábamos también que esta empresa se muestra bien, le da una ventaja competitiva frente a la competencia, ¿cierto? Porque hablamos de que promueve esta equidad, promueve la conciliación, ¿cierto? Lo da a conocer. Y también con esa base ya se puede hablar de que es una empresa sostenible. Al integrar esta igualdad en los procesos, ¿cierto? Estamos mitigando estos riesgos, estamos mejorando la reputación y no lo hacemos solamente por eso, sino que piensen ustedes que cuando nosotros contratamos personas, hoy día pasa mucho en los procesos de entrevista, las generaciones jóvenes vienen con otros chips. Entonces, cuando a uno le ofrece la pregunta, ¿tienes algo que preguntar sobre nuestra organización? ¿Te gustaría saber algo? Y a veces nos pueden sorprender con la pregunta, sí, me gustaría saber cómo llevan el tema de la inclusión. Y ahí podemos quedar. Ah, sí, nosotros trabajamos con personas con discapacidad. Ah, ¿y cuota de género existe? Entonces hoy día tenemos que estar preparados para eso, porque estamos hablando de que vamos creciendo y esta norma nos dice que constantemente nosotros vamos a ir mejorando. La normativa nos habla que cuando nosotros hablamos de declarar una política que tiene que ser difundida y conocida por todos, ¿cierto?, en su versión actualizada, ahí nos dice puntualmente tres cosas. Primero, tiene que estar declarado que nosotros respetamos la ley, todas estas normativas que nosotros presentamos, tanto las internacionales como las nacionales, nos tiene que decir, tiene que estar declarado ahí por escrito que no discriminamos porque hacemos esta inclusión, hacemos esta igualdad de género, esta equidad, ¿cierto?, entre ambos, entre los géneros, ¿cierto? Y también dice ahí explícitamente que debemos mejorar de manera constante. Esto es esa garantía de futuro. Esta implementación no es solamente para que check, 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 ¿cierto? Ah, cumplimos la norma, listo, nos certificamos. Es una mejora continua, es constante. También tenemos que estar muy atentos a la actualización de las normas. Nosotros declaramos, ¿cierto?, esta política, la difundimos, hicimos un hito de lanzamiento con los trabajadores de la política de igualdad de género y conciliación. Pero si la hicimos hace 8 años, ya no está actualizada. Porque acuérdense que el 2024 se actualizó con la ley Karim y esa es una norma fundamental y de base de nuestra norma chilena 3262. Está involucrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar atentos, tener ese radar activo sobre cuándo se actualizan las normativas. Y es ahí cuando nosotros, nuestro sistema de gestión de igualdad de género y conciliación dice, ah, tenemos un procedimiento que dice que tenemos que actualizar nuestras normativas y nuestra política. Perfecto. Todo esto en base al compromiso con la igualdad que tiene que partir desde la alta dirección. Decíamos hace un rato que la igualdad y la conciliación no sirve de nada si es que la alta dirección no está comprometida, si es que los dueños no están involucrados, si es que los gerentes y el directorio no están empapados de esto, porque la norma chilena 3262 nos tiene que empapar a todos nuestros procesos, políticas y acciones de la empresa, tiene que estar empapada en lo que significa el enfoque de género. Esa es la base para que podamos avanzar. Y aquí hay una invitación, ¿cierto? Que la invitación es que llevemos estas herramientas a nuestro diario vivir. A veces conversamos de estos temas, pero decimos, ah, sí, la norma chilena 3262, pero yo soy parte de eso también en mi organización. En mi trabajo diario puedo hacer alguna acción. Tan simple como, por ejemplo, cuando preguntan o hacen estas encuestas y dicen, ¿qué beneficio le interesa tener? Oye, pensemos, soy mamá, soy mujer, necesito permiso para llegar más tarde ciertos días, o necesito teletrabajar un día porque tengo una labor de cuidado de un adulto mayor en mi casa y necesito que tal día estar en mi casa porque ese día no tengo apoyo externo.
nosotros somos agentes de cambio, tenemos que ser agentes de cambio, tenemos que lograr consolidarnos, ¿cierto?, en este concepto y abordar esta cultura de igualdad y conciliación. Esto es inclusión. A veces cuando hablamos del concepto de inclusión, la gente piensa que hablamos de discapacidad, pero inclusión tiene que ver con género, con diversidad, con discapacidad, involucra todo. Por eso esta normativa habla de que tenemos que ser una cultura, ¿cierto?, fomentar una cultura más inclusiva, más equitativa. La sostenibilidad de nuestra organización depende de la equidad con la que tratamos a cada persona, ¿cierto? Pensando en eso, ¿cierto? Nos damos cuenta que cómo es mi interacción al interior de mi empresa, cómo me llevo yo con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, cómo nosotros abordamos las situaciones que se viven. En situaciones a veces tan simples como si sabemos que alguien está sufriendo violencia intrafamiliar en su casa, esta norma me dice, usted ya no se puede hacer el sordo. Usted tiene que saber, tiene que tener un procedimiento para abordar si detecta que una persona sufre violencia en su hogar. A lo mejor ofrecer los apoyos necesarios, legales, por ejemplo, o bien derivar al organismo que corresponda. Pero hoy día esta norma aborda todo eso, nos dice que somos responsables de quienes trabajan con nosotros en la organización. Así que la invitación es a eso, les dejo abiertas las preguntas para que la duda que tengan o la experiencia que tengan o cómo quieren abordar esto para que lo podamos ir conversando, pero es una norma muy justa, muy bonita y de mucha calidad humana. Así que eso, dejo de compartir, Vanina, y te doy la palabra Gracias, Paola. Muchas gracias, para que Paola, hagamos preguntas. sí, muchas gracias por el tono del ejercicio de la conversación. La idea es que podamos, en el caso de que alguien tenga alguna duda adicional, es un espacio acotado, pero de todas maneras podemos generar una rica conversación. Mira, tengo ahí un par de consultas que yo creo A ver, que están vinculadas y que tienen que ver con la duda respecto a cómo se adapta esta norma, el esquema, con la nueva ley de conciliación, con la idea de saber si es que ambos conversan y bajo esa misma óptica, ¿cuál es el plazo legal para la implementación de la norma? ¿Aplica ya, para todas las empresas en Chile y sus filiales en el extranjero? ya. Ahí, excelente la pregunta. Estas normas van de la mano. Cuando hay una actualización, cuando sale una nueva normativa que me habla de conciliación, va absolutamente de la mano. Piensen que esta estructura del sistema de gestión de igualdad de género va a estar alojado en el sistema de gestión de calidad que tenga la empresa. Va a ser una patita adicional que va a estar ahí y que se va a desarrollar dentro de este mismo sistema. Entonces, las normativas que van saliendo van absolutamente incluidas y la responsabilidad de la organización es tener nuestro procedimiento para actualizar esa normativa. Ah, se modificó un punto, ya, ¿cómo lo tengo que adaptar a mi realidad, a mi sistema, ¿cierto? A mi sistema de gestión. Y por otro lado, esta normativa es de cumplimiento voluntario. No hay fecha. Yo puedo decidir implementar, partir ahora en marzo de 2026, pero como es primera vez que me estoy acercando a la norma chilena 3262, tenemos hartas brechas, hartas cosas que hacer. No importa, no me dice que tengo 3 meses, 6 meses o un año incluso. La organización tiene que ver de qué manera avanza y cuando se sienta lista, haya pasado por todos los procesos, haya hecho su checklist de cumplimiento normativo y tenga su auditoría interna lista con no conformidades solucionadas, ahí recién puede llamar a la casa certificadora, que es Broverita, ¿cierto? Y le va a decir, ¿sabe qué? Sí, ahora estamos listos, queremos la auditoría de certificación, que es esta auditoría externa con la cual se corona, digamos, este proceso. Muchas gracias, Paola. Lo que sí, y ahí solo como para agregar un punto, lo que sí es de cumplimiento por parte de las organizaciones es la ley de conciliación. La certificación o el esquema 3262, ¿no es cierto? Es un esquema Sí. de certificación voluntaria. Nos pregunta acá Yasna, dice, ¿cuánto plazo dura la certificación? Y si existe una norma internacional relacionada, me imagino, certificable. Hay una norma internacional, no recuerdo el número preciso en este momento, me comprometo a buscar el número y se lo mando a Varina para que lo comparta, que no es obligatoria, también es Ujú. voluntaria, ¿cierto? Que la organización que quiera certificarla lo puede hacer. En el fondo, ¿para qué te sirve? Porque si tú trabajas con organismos internacionales o mandantes internacionales y quieres participar de licitaciones, claramente te conviene estar certificado, ¿cierto? Entonces, por ese lado, ¿cierto? Pero no son de cumplimiento obligatorio todavía. Sí, Mm. esa todavía sería ideal que fuera de cumplimiento obligatorio para empresas como la de discapacidad, ¿cierto? Que decía nomás, sería ideal que fuera, pero no lo es. ¿Y la primera parte de la pregunta cuál era?
Dice el plazo de la certificación, la duración de la Ah, ya. certificación. Ya, no, la certificación no es que tenga un plazo, no es que te dure un año y tengas que volver a hacerlo. Lo que sí, te van a hacer una auditoría de seguimiento, Mm, por ejemplo, al año siguiente, y van a ver si tú, después del día que te certificaste, hiciste algo más. Si mejoraste un proceso, si de acuerdo a las indicaciones que te quedaron y te dijeron, sí, usted está ok, no sé qué, y alguna sugerencia, la idea es que este sistema siempre va mejorando, no es estático. Puede ser que a lo mejor nosotros partimos, nos certificamos en una sucursal en particular. Quilicura, nuestra empresa tiene varias sucursales y nosotros estratégicamente dijimos, pucha, Quilicura lleva más años, entonces certifiquémonos ahí. Entonces después si yo quiero certificar la casa matriz, la casa central o otra sucursal, voy a tener que de nuevo hacer todo el proceso, ¿cierto? Para que, pero no es que la norma tenga una fecha de caducidad o un plazo, pero sí va a haber claro, auditoría de seguimiento para sí. ver que se siga cumpliendo lo que ese día se declaró, porque en el fondo es la declaración de que nosotros somos, cumplimos con el requisito normativo y por eso nos certificamos, ¿cierto? Pero para ver si se sigue cumpliendo. También ha pasado Sí. que en auditorías de seguimiento después resulta que el proceso de reclutamiento y selección, no sé, llegaron gentes nuevas, personas nuevas y resulta que eran reclutadores que habían trabajado en otra empresa que era 100% de hombres, entonces ahora empezaron a reclutar puros hombres. Chuta, iba a Mm. haber ahí una observación, ¿cierto? De por qué si ya teníamos un proceso estructurado, armado, validado, ¿cierto? ¿Por qué hoy día volvimos atrás? Pero no tiene una fecha puntual. Sí, solamente quisiera aportar, Yasna, que como para dar un poco de marco a los ejercicios de certificación, al igual que otros esquemas ISO, el certificado como tal, no es que la norma venza, pero el certificado como tal tiene ciclos de certificación de 3 años que van siendo renovados. Y lo que menciona, lo que nos indica Paola es que efectivamente, y aquellos que han tenido experiencia en certificaciones ISO, el primer año se le llama auditoría de certificación, ¿no es cierto? Claro, Año 2 y 3, auditorías de seguimiento. Y así exacto, pueden sostener su certificado vigente en el tiempo, claro, habiendo o renovando estas instancias conforme a la versión que esté vigente cada tres claro, años. Ujú. exacto. Eso como aporte adicional, por acá la había dejado para el final, que nos consultaban, y eso ahí nos compete a nosotros, ¿no es cierto? Si hay cursos asociados a la norma, nosotros, déjenme compartir con todos ustedes, tenemos la fortuna de ya ser un organismo acreditado. En Chile teníamos pocos casas certificadoras acreditadas en el esquema. Nosotros ahora nos pusimos la camiseta, ¿no es cierto? Estamos acreditados en el esquema, así que cuenten con nosotros en caso de que se hayan puesto ese desafío en sus respectivas organizaciones. Y por supuesto que tenemos disponible para aquellos que lo necesiten instancias de entrenamiento. Para el mes de marzo tenemos disponible el curso de interpretación y análisis de la norma para aquellos que quieran profundizar en algunos aspectos que nos mencionó Paola. Y para el mes de abril hay un curso específico que tiene que ver con la formador de implementadores para este esquema. Así que alguno de ustedes, si necesita una información adicional, por favor cuenten con nosotros. Pueden escribirnos directamente. Y para cerrar este ejercicio, no sé si hay alguna otra pregunta o algunas palabras al cierre que nos quieras dar, Paola, para Sí, mira, me agradecer la gustaría. presencia de todos los asistentes. Sí, no, agradecer que se conecten en esta instancia porque es súper importante, primero partir por escuchar de qué se trata. A veces nos suena norma ISO, como es similar, ¿cierto? Y dicen, no, mucho trabajo, mucha cosa, pero hay que pensar que es un cambio cultural. Pensemos en que vamos a cambiar la forma de la organización y vamos a involucrar el género, el enfoque de género, la perspectiva de género, lo importante que es. Quizás nosotros a lo mejor ya llevamos vamos de salida a lo mejor en cuanto a los Ujú. trabajos, las organizaciones, pero todas las nuevas generaciones que van a llegar a un producto armado donde ya no va a haber estas desigualdades, estas inequidades, donde hoy día los papás van a pedir permiso sin ningún problema, ¿cierto?, para asistir a los eventos de sus hijos en el colegio, ¿cierto?, porque la organización se preocupa. Esas preguntas que ustedes hacen cuando le hacemos la carpeta al trabajador, dónde vive, qué enfermedades tiene, no sé qué, tiene hobbies, qué le gusta hacer, qué pasa si a lo mejor tenemos gente que le gusta andar en bicicross y correr, a lo mejor podemos como empresa hacer un campeonato, ¿cierto?, nacional y dentro de nuestras medidas de conciliación va a ser que todos los viernes a la 1 de la tarde los que van a participar de este campeonato Mm. se van a entrenar porque tenemos un gimnasio adecuado para que vayan a entrenar y no sé qué.
Se puede. La idea es invitar, ¿cierto?, a que perderle el miedo a la certificación, partir pensando que esta normativa es de cumplimiento voluntario y si somos ordenados y vamos paso a paso, no nos va a ser difícil la implementación. Y a lo mejor propongámonos el primer año, implementemos y a lo mejor en una segunda instancia nos certificamos. Pero la idea es empezar a avanzar, ¿cierto? Porque es un concepto que tenemos que arraigar, ¿cierto? Para que todas nuestras futuras generaciones ya vengan con este otro chip, ¿cierto? Y que no tengamos que ya el tema de género no sea tema. Ujú. Tal cual. Que no sea tema la Exacto. invitación. Gracias, Paula, nuevamente por acompañarnos. Espero que haya sido enriquecedor también para nuestros participantes. Y la invitación es esa, ¿no es cierto? Que todos nos convirtamos de alguna forma en agentes de cambio para lo que se viene. Es algo que ya está instalado, son temáticas que tienen que transitar encima de la mesa y qué mejor que generar estos espacios de conversación. Así que a todos los asistentes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Sepan todos también, y se me quedaba en el tintero, yo les mencioné cuáles son los cursos que están vinculados con lo que acabamos de conversar y consideren, por favor, pueden hacerlo exigible, tienen un 20% de descuento en esas instancias de entrenamiento, así que a todos los que participaron el día de hoy, con total confianza pueden hacer exigible esa tarifa preferencial. Sigan acompañándonos en nuestras redes sociales, van a encontrar las temáticas que vamos a ir trazando el resto del mes y, por supuesto, en esas mismas instancias, si tienen algo de lo cual les gustaría conversar, por favor, mantengamos ahí la comunicación lo más fluida posible y en nuestras redes sociales nosotros estamos siempre revisando a ver con qué los podemos seguir sorprendiendo. Muchas gracias a todos. Estamos inclusive un poquito adelantados del cronograma que teníamos preparado Nos para el quedaron día de siete hoy, minutos. pero eso. Así que muchas gracias nuevamente. Que tengan todos un feliz año. En general suele partir la mayoría de los desafíos Exacto. del año en marzo, así Marzo. que sí, así que tengan todos un grato año, tanto en lo laboral como en lo personal. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, Paola.